Cuando estaba orando al Señor y preparando este mensaje, automáticamente vino a mi mente las historias que siempre me contaba mi papá y mi mamá. Y una de las cosas es que ellos son gente de campo. Ellos siempre fueron gente de campo desde muy pequeño, tuvieron que bregar, tuvieron que trabajar en el campo, en el ordeño. Ellos me contaban hermosas historias acerca de la vida de campo. Pero también me contaban historias muy particulares y muy interesantes. Y preparando el mensaje recordé dos de las historias. Una historia de parte de mi papá, él es pastor, por supuesto, él conoció al Señor muy ya entrado después de joven, mucho más después de joven. Pero él me contaba una historia muy particular en el momento en el que él trabajaba en el campo, él trabajaba con ganado, él trabajaba con toros, con vacas, moviéndolas de un lado a otro. Y él me cuenta que ellos tenían una labor muy fuerte porque tenían que movilizar ganado durante muchos kilómetros, durante muchos días, me habla de semanas. Y él me cuenta que en una oportunidad ellos tenían que cruzar por un puente de madera que no era muy grande. Y serían algo así como la 1 de la mañana, él recuerda más o menos esa era la hora. Y él ve a lo lejos el reflejo de la luna, o sea, imagínese el llano venezolano, y él ve el reflejo de la luna, Alto Apure, él ve el reflejo de la luna y ve el monte, la montaña, ¿no? En ese tiempo no habían carreteras, sino habían trochas para movilizarse. Y él ve a lo lejos, luego de cruzar el puente, o sea, después que hay que cruzar el puente, él ve una sombra. Él ve una sombra y él va en su caballo. Él me dice era una noche lluviosa, él tenía su poncho, su impermeable, caía todavía la lluvia y él ve que a lo lejos una mano tenebrosa le hace así, le dice que venga. Y él se para y dice, wow, aquí no hay más nadie, nadie atrás, nadie adelante, ¿qué pasó? Y él veía nuevamente y la mano le hacía que viniera. Pero esa mano no era solamente una mano, cuando él vio bien era una mano que tenía unos ojos grandes. ¡Wow! 1 de la mañana, no hay nadie adelante, no hay nadie atrás, solamente animales. Y una mano le dice, ven así, con unos ojos grandes, brillosos, dice él. Él se quedó petrificado en su caballo. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y él decía, bueno, si me voy y me regreso, ese fantasma o lo que sea me agarra. Y si me voy hacia él, también me agarra. Mejor me quedo aquí. Y él se quedó allí hasta la madrugada. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. En el campo no amanece tan temprano. Es decir, no hay luz como nosotros que podemos tener luz. Y comienza a aclarar el día. Y él al punto que en un momento tenía tanto frío y tan cansado que se quedó como dormido. Y él recuerda que despertó así de repente, ya estaba aclarando y cuando ve bien, no era ningún fantasma. Era una mata de plátano que estaba rota y el viento la movía y le hacía así, que viniera, que viniera. Y él estuvo toda la noche perdiendo el tiempo pensando que era un fantasma. Y eso ocurre porque esas son las creencias que nosotros tenemos y que nosotros arrastramos. La segunda historia me la cuenta mi madre, donde ella me dice, realmente yo vi la bola de fuego. Yo no sé si usted ha escuchado esas historias del llano, pero mi mamá me cuenta, yo pude ver la bola de fuego y yo con mi prima, su prima se llamaba Casilda, y dice, yo y mi prima y yo salimos corriendo huyendo de la bola de fuego y la bola de fuego nos persiguió. Y bueno, es mi mamá, yo tengo que creerle. Ella vio la bola de fuego y tanto es así que ella me dice, ella me mostró las marcas en su pierna. Ella se cortó con un alambre al salir corriendo y al huir de la bola de fuego. Entonces, esas cosas son como las que dice el adagio popular de que vuelan, vuelan, ¿verdad que sí? Entonces, ese tipo de cosas, ¿será que ocurren o no ocurren? Y sí, por supuesto que ocurren. El ser humano desde el tiempo de la caída ha sufrido de algo y es el temor. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios sin temor, pero luego de la caída, y eso lo especifica Génesis 3, dice que cuando Dios lo llamó a Adán, le dice, Adán, y él lo llama, él se escondió. ¿Y por qué se escondió?
Se escondió porque él dijo, porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Y en ese momento Dios le dijo, ¿y quién te dijo que tú estabas desnudo? Automáticamente el pecado nos conlleva al temor. El pecado nos lleva al temor. Y analizando todo este tema de las creencias que arrastramos en nuestra cultura, hoy quiero traer un tema muy interesante, un pasaje, y yo quiero que usted pueda incluso, si usted tiene su Biblia en físico, pueda rayar allí, porque vamos a ver y vamos a tratar acerca de la imagen del Dios invisible. Vamos a hablar del Dios invisible. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 1. El apóstol Pablo vivió un tiempo muy convulsionado y yo quiero que usted pueda hacer una similitud entre el tiempo que vivió el apóstol Pablo y el tiempo que estamos viviendo ahora, actualmente. Aunque la tecnología ha avanzado, aunque los tiempos han cambiado, pero hay cosas que quizás no han cambiado tanto. En aquel tiempo había demasiada religiosidad, demasiada idolatría. Tanto es así que, por un lado, solamente en Atenas habían más de 150 templos a distintos dioses grecorromanos. Allí se había mimetizado la cultura griega con la cultura romana y habían hecho una mezcla, una licuadora de religiones y de creencias. Aparte de los grandes templos construidos, ¿sí?, a los dioses más importantes de aquel tiempo, habían otros altares, otros pequeños altares que se podían encontrar a lo largo del camino. Incluso uno de ellos había un espacio especial y ya nosotros lo hemos escuchado cuando estuvimos escuchando al pastor en el libro de Hechos y estuvimos haciendo ese hermoso recorrido. En el libro de Hechos, cuando el apóstol hace uso de ese espacio al Dios no conocido. Eran tantos los dioses que ellos tenían, eran tantas las creencias que ellos tenían, que incluso tenían un espacio por si acaso. Algo así como cuando usted hace una carta a quien puede interesar, así. Como por si acaso se nos olvida o se nos pasa algún Dios, aquí al Dios no conocido. Eso lo podemos ver en Hechos 17. Pero importante es, de todo esto había una posición política y religiosa en aquel tiempo. En el tiempo de la Biblia, por eso quiero que nos pongamos un poco en contexto del libro de Colosenses y qué era lo que pasaba en Colosas y cuál es el trasfondo cultural. Ya les dije, habían muchos dioses, alguna mezcla de dioses greco-romanos, de Grecia, de Roma, pero además, había una institución política religiosa. ¿Y qué era lo que pasaba en aquel tiempo? Bueno, en aquel tiempo estaba en expansión el Imperio Romano. El Imperio Romano era el imperio que gobernaba. Ahora, es bien complicado que pueda surgir y que se pueda mantener un imperio con más de 120 etnias, que eran las que estaban debajo del Imperio Romano. Es decir, muchas creencias, muchas formas de pensar, muchas formas de creer. ¿Qué hizo el Imperio Romano? El Imperio Romano lo que hizo fue que instauró su propia religión. ¿Y cuál fue la religión del Imperio Romano? Bueno, esa religión era la religión en la que el emperador era el Dios. El emperador era quien gobernaba en la parte política, pero además lo habían instituido como un Dios. Entonces, el emperador era Dios. Y en cada lugar donde ellos conquistaban, llevaban a su Dios, el emperador. Pero los romanos fueron muy inteligentes porque ellos no es que quitaron a los otros dioses que ellos tenían para instaurar a su Dios, a su emperador, sino que ellos permitían que ellos tuvieran a sus dioses, pero les decían, bueno, ustedes tienen a sus dioses, pero además está el Dios sobre ellos que es el emperador. Y así muchas de las ciudades, muchas de las localidades mantuvieron ese sincretismo allí. Y ese era precisamente el problema que había con los cristianos, porque los cristianos no comulgaban con esa creencia. Para ellos había un solo Señor. Mientras que el Imperio Romano decía, hay muchos dioses, pero aquí está el Señor, que es el emperador romano. Los cristianos no creían eso y por esa razón era que los cristianos eran perseguidos. Por esa razón era que los cristianos eran apedreados, mutilados, porque ellos decían, no hay otro Dios como mi Dios. No existe un Dios superior, no existe un Señor, un Curios. No existe un Señor más que Jesucristo, nuestro Salvador.
En ese trasfondo y en esa situación particular de la ciudad de Colosas, además le tenemos que añadir algo más. Y tiene que ver con las primeras historias que les conté hace un comienzo. Los que vivían en Colosas, lo que hoy se conoce como Turquía, aparte de todas las creencias grecorromanas, aparte de la creencia del emperador, además ellos tenían sus propias creencias locales. Para ellos el viento era un dios, para ellos el árbol era un dios, para ellos el trueno era un dios, el rayo era un dios, la brisa, incluso las apariciones se convertían en dioses. Ellos podían decir que un ángel se les apareció y eso los constituían ellos como un dios. Entonces, aparte de toda la mezcla de idolatría que ya teníamos de por sí del mundo greco-romano, también tenemos esta particularidad. Y en el mundo de la cosmovisión, cuando nosotros explicamos la cosmovisión, esto tiene un nombre y se llama animismo. Es decir, darle potencia, darle forma de Dios a las cosas. Y ese era el trasfondo. Los creyentes de ese lugar de Colosas habían quedado con esa idea y habían arrastrado esas creencias. Aun y cuando habían creído en Jesucristo, no todos habían creído en la manera en la que realmente hay que creer en el Señor, sino que ellos lo que hicieron fue que anexaron un Dios más. Es decir, aparte de los dioses del Imperio Romano, ellos también tenían a sus dioses y además anexaban a Jesucristo, porque además Jesucristo te salva. Entonces, como Jesucristo te salva, lo tenemos a Él y tenemos a todos los demás dioses. Ahora yo pregunto, ¿se parece eso al escenario que tenemos hoy en Venezuela? Cuando incluso vemos personas que creen en el Señor Jesucristo, pero también creen en las ánimas. Creen en el Señor Jesucristo, pero creen en las apariciones. Creen en el Señor Jesucristo, pero creen que Dios necesita una ayudadita. Por ejemplo, si yo creo que Dios protege mi casa, ok, Dios protege mi casa, pero yo me echo una ayudadita. Yo guindo algo. Yo guindo una sábila o algo así. ¿Usted ha visto eso en las casas? Yo lo he visto. Es una cultura que tenemos arraigada en Venezuela durante siglos. No solamente esa, sino otra serie de cosas. Mire, yo he escuchado cosas fantásticas que meten cosas debajo del colchón, que guindan cosas detrás de la puerta. Usted ve a ver, qué sé yo, tantas cosas y esa mezcla que tenemos. Porque el ser humano vive con miedo. Y algunos cristianos, aunque han escuchado de Dios, aunque han escuchado de nuestro Señor Jesucristo, que es poderoso, que es glorioso, que es maravilloso, todavía hoy siguen con miedo. Y es un trasfondo cultural que se parece mucho, se parece muchísimo al trasfondo cultural del tiempo de Colosas. Aparte de eso, y ya lo vamos a ver más adelante, el apóstol Pablo les escribe a los colosenses y los alerta acerca de las vanas filosofías o las doctrinas erradas. Entonces, aparte de por sí, de todo el mal de la idolatría, le sumamos a eso doctrinas falsas. Y ese es el trasfondo en el cual tenemos que ver este pasaje y con el cual Pablo, a través de la carta que le escribe a los colosenses, va a tratar de explicarles y de luchar para que ellos puedan entender. Pablo afirma la existencia de Dios. Pablo afirma que Jesucristo es el Señor y es Salvador, dador de la vida. Jesucristo no solamente es el dador de la vida, sino que es el medio por el cual fueron creadas todas las cosas. También Pablo en esta carta hace un énfasis de que en Jesús habita la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad. Toda la esencia de Dios está en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros tenemos que explicar estas características propias y maravillosas de nuestro Dios, el único Dios verdadero, nosotros tendríamos que hacer un compendio extenso explicando la deidad de Dios. En materia de teología, solamente hablar de la Trinidad, mire, tendríamos que leer muchos y muchos compendios así de gruesos. Todas las personas que se adentran a estudiar y a profundizar acerca de la doctrina del Señor,
la justificación, la santificación de la propia persona de Cristo Jesús y de la salvación. Mire, son muchos los libros que se han escrito, son muchos los tratados que se han escrito. Entonces tenemos a Pablo desde la cárcel tratando de explicarle a una ciudad que está en idolatría, que además tiene una idolatría política, que además tiene un animismo y que además tiene falsas doctrinas atacando. ¿Qué hace Pablo? ¿De qué manera les explica a ellos la forma, la figura, la grandeza, la gloriosa manera en la que Jesucristo se presenta? Y vemos que la carta no es muy extensa, la carta tiene 4 capítulos. Y de esos 4 capítulos, escasos 95 versículos, no tiene más. Incluso un salmo, como el Salmo 119, puede tener más versículos que toda la carta que le escribe Pablo a los colosenses. Pero vamos a ir a ese pasaje y quiero que me acompañen al capítulo 1. Y en el capítulo 1, desde los versículos 15 al 20, vemos un tratado maravilloso, un tratado condensado. Allí se recoge la maravilla, la explicación absoluta de quién es la persona de Cristo Jesús. ¿Quién es Él? ¿Cómo se manifiesta? Todas sus características. Pablo hizo uso de algo fantástico. Cuando yo estaba viendo este pasaje, dije, wow, me emociona mucho porque yo soy músico. Y este pasaje, capítulo 1, desde los versículos 15 al 20, es un himno. Pablo utiliza un himno. Y yo podría decir, bueno, pero es que los himnos generalmente yo los encuentro en salmos, en los salmos, yo los encuentro en Cantar de los Cantares, por allá en los libros sapienciales. Pero no, resulta que Pablo hacía uso de estas figuras. Él hizo uso de un himno para explicarle a los colosenses la grandeza de Jesucristo. ¿Cuál era la posición de Jesucristo? Yo quiero que hoy también recordemos esa grandeza de nuestro Señor Jesucristo por medio de este pasaje. Fíjense que Él acertadamente les trajo a colación o les recordó un himno. Quizás era un himno que cantaban entre ellos. Porque lo cierto es que en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, en los momentos de dificultad, generalmente nosotros recordamos canciones. ¿A cuánto les pasa así? Que cuando hay un momento difícil o cuando hay un momento triste, nosotros recordamos las canciones, las alabanzas que cantamos al Señor, los signos. Hace unos momentos pudimos cantar unas canciones que tienen un hermoso trasfondo cultural y teológico. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. ¿Para cuánto Jesucristo es su refugio? Y es una bendición poder cantar eso y recordarlo. Esa es la figura que utiliza el apóstol Pablo para recordarle a los colosenses quién es Jesucristo, cuál es su posición y cuál es la posición de ellos en Jesucristo. Hermoso. Fíjense que desde el punto de vista de la cosmovisión, siempre hemos sabido que la cultura se afecta y las ideas se esparcen a través y por medio de la cultura, por medio de la música. Los trovadores son aquellos que impulsan y que bajan a las personas, al común, al pueblo, la cultura. Entonces, cuando usted quiera saber, cuando usted quiera conocer la cultura de un lugar, escuche su música. Un pastor me hacía la pregunta hace unas semanas, me decía, ¿cómo puedo conocer la cultura de mi lugar? Porque estamos estudiando un libro muy interesante acerca de la iglesia y él me preguntaba, ¿cómo puedo saber la cultura del lugar donde yo estoy? Y yo simplemente le dije, escucha su música. Escucha su música. Hoy, queridos hermanos, si queremos conocer cuál es la cultura que nos rodea, escuchemos la música, o sea, prestemos atención a la letra. Yo no estoy diciendo que ahora siempre ande escuchando música mundana, sino que preste atención para que sepa qué es lo que está pensando la cultura hoy en día. Generalmente yo tengo una práctica y es que en ocasiones cuando voy en el vehículo enciendo la radio y voy haciendo un scan de las emisoras, voy pasando las emisoras. Mis hijos me dicen, pero papá, déjalo, ¿qué tanto tú mueves? Escucho noticias, escucho una música, escucho otra música, entiendo qué es lo que está consumiendo la gente. Pablo lo entendía muy bien, por eso
recogió en síntesis, en tan solo 5 versículos que vamos a leer a continuación, la grandeza, el poderío, la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo detenidamente desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Maravilloso. Sencillamente maravilloso. Podríamos tardar años y décadas en consumir todos estos 5 versículos y entenderlos y analizarlos y estudiarlos. Hoy quiero es que hagamos una comparación y en el trasfondo cultural y que podamos entender por qué el apóstol Pablo les escribe este hermoso fragmento del himno, de este hermoso himno. Y una de las razones era que los cristianos en Colosa estaban llenos de miedo y confusión. 2 cosas que hoy en día también están abundando en nuestra sociedad, en Venezuela y en todo el mundo: miedo y confusión. Atentos a estas 2 palabras, miedo y confusión. Yo te pregunto en esta mañana, ¿a qué le tienes miedo? Querido hermano, hermana, o amigo que me está escuchando, que me está viendo desde el internet, ¿a qué le tienes miedo hoy? ¿Qué es aquello que te paraliza por las noches? ¿Qué es aquello que te da intranquilidad, que no te deja dormir, que no te deja conciliar el sueño? ¿Sientes miedo? Y es precisamente una de las características contra las cuales quiere luchar nuestro Señor por medio de este pasaje. En aquel tiempo a los colosenses, pero también hoy a nosotros. Este pasaje está vigente para nosotros hoy, porque Él nos dice: Jesucristo es la imagen del Dios invisible, por Él fueron creadas todas las cosas. A veces nosotros vivimos un mundo, en este mundo, en el que vivimos con miedo. Salimos a la calle con miedo, cruzamos la calle con miedo. Mira, hermanos, yo entiendo y comprendo el tener seguridad, el resguardarse, pero si usted puede buscar información médica y gran porcentaje de la caída de las defensas de las personas, hablo desde el punto de vista inmunológico, las defensas, el sistema de defensas del cuerpo, gran porcentaje de la caída del sistema inmunológico tiene que ver con las emociones. ¿Y qué emoción específicamente? El temor, el miedo que produce ansiedad. Por eso la palabra del Señor dice: echando todas vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Querido hermano, hoy el Señor nos dice: yo soy el principio, yo soy el final. En mí están, yo soy superior a cualquier cosa. Yo soy superior, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por mí y para mí, te dice el Señor en esta hora. Por eso no hay lugar para tener miedo. No hay lugar para tener temor. No hay lugar para tener miedo al futuro. Mira, hermanos, hay gente que tiene miedo al futuro. No sabe qué va a pasar la semana que viene, la semana próxima o el mes próximo. ¿Qué va a pasar con la economía? Y viven luchando en su interior con un gran temor, con un gran miedo. La pregunta del Señor hoy: ¿tú tienes miedo? Si tienes miedo, tienes que recordar este pasaje, porque el Señor es superior a todo, porque todas las cosas en Él subsisten. Y más adelante, quiero que vayamos un poco más adelante, los versículos 21 y 23, para que vea algo interesante.
Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mire, querido hermano, Pablo tenía muchos temas que tocar en esa carta. Tenía muchas cosas que escribirle, muchas advertencias que hacerle a la iglesia que había sido fundada en Colosas. Él todavía no había tenido la oportunidad de ir allá, pero él les escribe. Y yo me imagino, si yo tuviese que pelear contra falsas doctrinas, contra idolatría y con todo lo que está pasando, yo comenzaría regañando a la gente. Mire, ustedes tienen que portarse bien, ustedes tienen que hacer, ustedes dejen de hacer esto, dejen de hacer esto, dejen de hacer esto. Pero el apóstol Pablo comienza, inspirado por el Espíritu Santo, dándoles dónde colocar su mirada. Hoy en día nosotros no necesitamos tanto que la gente nos diga qué cosas es las que no tenemos que hacer. Hoy en día la gente necesita escuchar dónde debe poner su mirada. Porque a veces tenemos la idea, todavía arrastramos la idea de que por medio de la ley es que seremos salvos. La ley, querido hermano, lo que hace es mostrar el pecado para que nosotros podamos acercarnos a la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo y alcanzar de su socorro, alcanzar de su salvación. Eso es lo que nos permite la ley. Por eso es importante conocer la ley, pero la ley no te salva. La ley no nos salva. Eso es algo que debemos tener muy claro todos los cristianos. Entonces el apóstol Pablo no les dice, tienen que hacer, tienen que hacer, tienen que hacer. El apóstol Pablo lo que les da es una visión hacia dónde ver, hacia dónde mirar, a dónde colocar su corazón y sus esperanzas. Y él le dice, miren al Dios invisible. Y yo quiero que a través de este tiempo tú recuerdes eso. Necesitamos ver al Dios invisible. Hermano Elías, misionero, ¿cómo es eso que veamos al Dios invisible si no lo podemos ver? Precisamente es una condición del ser humano. Nosotros queremos aferrarnos a las cosas que vemos. Las cosas que nosotros vemos son las que nos pretenden dar seguridad. Si usted tiene una gran casa, usted tiene seguridad. Si usted tiene un carro, tiene seguridad. Si usted tiene una imagen, tiene seguridad. Esa es la idea falsa del mundo, la falsa seguridad. El Dios al que nosotros servimos y al Dios que nosotros creemos, no necesitamos verlo físicamente, porque Él está en todo lo que existe. ¿Cuántos lo creen? Es una realidad. Es una realidad. Por eso el apóstol les dice, mira al invisible, mira al Dios invisible, pon tu confianza en el Dios invisible. El apóstol Pablo no los regaña, sino que les da a dónde ver. Y cuando yo veía este pasaje, me recordaba mucho de qué manera o cuál es la manera en la que los marineros le enseñan a otros marineros a ubicarse. Mire, cuando están en alta mar ya no hay orillas, ya no hay playa, ya no hay montañas que ver para poder ubicarnos. Y lo primero o una de las principales cosas que aprenden los marineros para poder navegar de manera segura es que les enseñan dónde está la estrella polar. Porque la estrella polar es una estrella que está ubicada en un sitio que es muy visible y que no se mueve, se mantiene allí y permanece allí. Y cuando yo leí este pasaje, yo entendía, Señor, tú eres nuestra estrella polar. Y el apóstol Pablo les marcaba el camino por medio de Cristo Jesús, para que pudieran entender y conocer quién era su Dios. Porque su Dios era superior a todo lo que están escuchando. Era superior a las apariciones. Era superior a esas ideas místicas que ellos tenían en ese lugar. Por eso, mis queridos hermanos, por medio de Jesús podemos conocer a Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Tiene hambre de conocer a Dios? Conozca a Jesús. Por medio de Jesús podemos conocer a Dios. Por medio de Jesucristo podemos conocer a Dios.
Por eso es importante siempre leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque allí encontramos quién es Dios por medio de la persona de Cristo Jesús. Jesús de Nazaret es el rostro humano de Dios. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? Mire a Jesucristo. ¿Usted quiere saber el carácter de Dios? Mire cuál fue el carácter de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Usted quiere saber la manera en la que Dios nos ama? Vea el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Esa es la manera en la que podemos conocer a Dios. En segundo lugar, quiero que te lleves una enseñanza para estos momentos de dificultad. Todos estamos atravesando momentos difíciles. El misionero lo comentó hace un momento, acabó de pasar un tiempo difícil por el virus, mi familia también, pero por sobre todas esas cosas hemos tenido la confianza en el Dios que es sobre todas las cosas. Hemos puesto nuestra mirada en el Dios invisible, ese Dios que está por encima de todo virus, ese Dios que está por encima de toda situación, sea problema económico, sea problema político, sea problema cultural. Nuestro Dios está por encima de todo eso. Por eso nosotros debemos mantener nuestra mirada en el Dios invisible. Jesucristo es superior a todo. El nombre de Jesucristo está por sobre todo nombre. Yo quiero que en esta mañana puedas repetirlo con amor y compasión. El nombre de Jesucristo está sobre todo nombre. Dilo conmigo. El nombre de Jesucristo está sobre todo. Vamos a decirlo más fuerte. El nombre de Jesucristo está sobre todo nombre. Jesús es superior a todas las entidades espirituales. Querido hermano, querida hermana, si tú en algún momento has arrastrado la idea del mundo de que tú necesitas seguir haciendo cosas y rituales para obtener seguridad. Mire, todavía sigo encontrando hermanos en Cristo que necesitan tener cosas amarradas para sentir que están seguros. Jesucristo es superior a todo. Hermanos, la palabra del Señor, Dios por medio de su palabra hoy nos dice: Jesucristo basta. Jesucristo es superior a todo. Todavía veo hermanos en Cristo que le amarran cosas a los niños en los pies de colores para que los libre del mal. Querido hermano, no hay nada más poderoso que la sangre de Cristo. Nada. Y lamentablemente todavía seguimos arrastrando esas ideas del mundo espiritual. Y sí es verdad que hay cosas que existen en el mundo espiritual. Ya se los dije, es verdad. Y ese adagio popular de que vuelan, vuelan, sí. Pero poderoso, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Más poderoso. Otro aspecto importante. En el tiempo de Colosenses, por eso el apóstol deja claro cuál es la identidad de Jesucristo. Y quiero que vayamos rápidamente al versículo 17. O el 16 incluso. Porque él explica claramente que por él fueron creadas todas las cosas. Eso me recuerda y rompe con cualquier idea o cualquier teología falsa, filosofía falsa de que Jesucristo no estaba en la creación, porque él dice: en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahora, qué profundidad de este versículo que me dice que todo fue creado por él, porque él es el Logos. Pero no solamente que fue creado por él, sino que fue creado para él. Querido hermano, hoy la palabra nos recuerda que todo lo que existe fue creado para él. Todo, nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, la nación entera, todo fue creado por él y para él. Cuando yo digo todo y cuando la palabra dice todo, lo que está queriendo decir es que es todo. Todo. Diga conmigo, todo. Diga conmigo más fuerte, todo. Porque a veces tenemos la idea de que Dios solamente creó las cosas que a nosotros nos parecen buenas. ¿Dios es soberano sobre este virus que nos está azotando en el mundo? ¿Sí o no? Claro que sí, por supuesto que sí.
Él es soberano porque todo fue creado por Él y para Él. En consecuencia, Dios está en control de toda situación. Eso es lo que nos está queriendo decir el pasaje. El versículo 17 dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, no hay un centímetro de la tierra ni del universo que no haya sido creado por Él y que no se sostenga todavía por Él. Porque la idea animista, ¿sí?, y la idea teísta a veces nos da a entender de que Dios creó todo y se fue. No, todas las cosas en Él todavía subsisten por su palabra. Todavía subsisten por su palabra. Es decir, que la tecnología, el internet, las redes sociales, todo lo que existe hoy, los teléfonos celulares, los sistemas informativos y de comunicación, le pertenecen a Cristo Jesús, quien es Rey soberano sobre todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Así es. Y así sigue siendo, porque esa es la característica de nuestro Dios. Ahora, el apóstol Pablo tenía que luchar contra falsas filosofías. Hoy en día también. Dentro de la iglesia del Señor, mire, antes una persona escuchaba a alguien acerca de su filosofía y tenía que escuchar a alguien que había leído mucho o que había sido instruido. Hoy en día no. Mire, en ese tiempo no es que era como ahora, que los libros abundaban y usted iba a la librería y conseguía un libro de esoterismo, o encontraba un libro de brujería, o encontraba un libro de la imagen mental y se ponía a leerlo. En aquel tiempo no. Pero habían filosofías humanas que se estaban colando dentro de la iglesia en Colosenses. Hoy en día también pasa así. Hoy en día, queridos hermanos, también, y hoy en día con más fuerza. Porque hoy en día la confusión del mundo está entrando a la iglesia. Las falsas doctrinas están entrando a la iglesia. Las falsas filosofías están entrando a la iglesia. Nosotros por eso tenemos que predicar cada día el evangelio verdadero. Por eso nosotros no nos salimos de este esquema. Tenemos que predicar el evangelio verdadero de Cristo. No hay otro evangelio, el evangelio verdadero. Por eso predicamos esto. ¿Cuántas veces lo vamos a predicar? Todas las veces que sea necesario, como dice la palabra y como dice el apóstol. No me es cargoso recordarles esto todos los días. Y cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo, querido hermano, vamos a hacerlo. Porque nosotros estamos luchando además contra las falsas doctrinas y las falsas filosofías de hombre. Hoy en día el internet es una cosa terrible. Hoy en día yo entiendo que el internet es un medio que Dios ha permitido que el hombre pueda crear para expandir con mayor rapidez el mensaje del evangelio. Yo creo eso. ¿Cree usted eso? Yo creo eso. Sin embargo, el diablo, que es engañador, que es usurpador, busca la manera de distorsionar las cosas. Por eso, mire hermano, basta usted abrir Google y colocar Cristo o colocar Dios. Mire, le van a aparecer las primeras 800 páginas que le van a aparecer son páginas con falsas doctrinas. Páginas de los testigos de Jehová, páginas de los mormones, y a veces ni siquiera se identifican así para poder agarrar a los más incautos, a los que no han sido cimentados en la palabra del Señor. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo le decía a los colosenses, y hoy el Señor nos dice por medio de su palabra, no tenemos otro lugar donde ver, ni otro lugar donde colocar nuestra mirada, sino en Cristo Jesús y su obra redentora. Allí también había pasado y estaba pasando un problema muy grave. Y era que habían llegado personas a esa ciudad y estaban judaizando a los creyentes. ¿Qué es eso de judaizando a los creyentes? Bueno, les estaban diciendo que ellos tenían que circuncidarse, les estaban diciendo que ellos tenían que guardar los ritos, les estaban diciendo que ellos tenían que observar todas las fiestas que hacían los judíos. Estaban judaizando. Hermanos, hoy en día también está pasando eso. De alguna u otra manera está pasando eso. Y eso está creando confusión en el cuerpo de Cristo, hermano. En el nombre del Señor, yo le digo, tenga cuidado. La mejor manera de estudiar la palabra del Señor es por medio de la palabra del Señor. Nosotros tenemos una escuela de cosmovisión bíblica, y nosotros cada vez que podemos lo decimos. La cosmovisión bíblica proviene de la Biblia, porque es cosmovisión bíblica.
No es cosmovisión de Elías o cosmovisión de Gedeón o cosmovisión de fulano o de mengano. Es la cosmovisión bíblica. Por eso incluso el apóstol dice, si alguien predica un evangelio diferente al que nosotros predicamos, incluso si nosotros mismos predicamos un evangelio distinto al que nosotros predicamos, sea anatema. Por eso, hermanos, no hay otro lugar donde colocar nuestra mirada. Por eso leemos más adelante, versículo 18. Dice, versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Qué quiere decir eso? La muerte de Cristo, la demostración más grande y más gloriosa de amor. Por eso dice el primogénito en la muerte, porque Él murió por nuestros pecados, pero no solamente murió, sino que resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos lo creen? Así es. Entonces, hermanos, la conclusión de todo esto es que como creyentes no tenemos espacio para tener temor. No hay espacio para el temor, hermano. Quiero que te lleves eso en esta mañana. No hay lugar para el temor, ni en lo visible ni en lo invisible, porque Cristo es Rey y soberano en lo invisible y en lo visible. Y más adelante, en el capítulo 2, quiero que vayamos allí porque para finalizar, el apóstol nos recuerda algo poderoso, muy, muy poderoso. Quiero que vayas conmigo al capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y aquí, queridos hermanos, el apóstol continúa con su tesis. Él ya dejó en claro que Jesucristo es superior a todas esas creencias que tenían. Hermanos, hoy el Señor también nos dice, Jesús es superior a todas las creencias que hay hoy en día. A todos esos fulanos que hoy están canonizados, a todas esas cosas raras que usted ve en el día a día. Jesucristo es superior a todo. Y más adelante, para completar la tesis que está exponiendo el apóstol, dice, capítulo 2, versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos, ellos todavía tenían un temor porque ellos decían, bueno, ¿será que Dios me perdonó o no me perdonó? Mejor por si las moscas yo sigo creyendo en este. Mejor por si las moscas yo le sigo prendiendo una velita a fulanito. Hermanos, por eso el apóstol dice aquí que os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Y aquí el versículo 14, ya para terminar, que es maravilloso. Y yo quiero que usted lo recuerde durante toda la semana. Si quiere, subráyelo en su Biblia. Juntamente con el capítulo 1, versículos 15 al 20. Mire lo que dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Contra quiénes? Contra nosotros. Diga, contra nosotros. Dígalo más fuerte, contra nosotros. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El versículo 15 dice, y despojando a todos los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está la respuesta de por qué Jesucristo es superior a todos y por qué podemos tener y colocar nuestra confianza en Él. Porque, querido hermano, si es verdad que nosotros somos pecadores, todos los días pecamos. Si nosotros no decimos que pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Pero nosotros tenemos una bendición y una seguridad, y es que todos nuestros pecados han sido limpiados por medio de la gracia que es en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor nos recuerda en esta mañana. El versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos hacia nosotros. Es decir, el diablo, que es engañador y acusador, siempre está acusándote y engañándote. Principalmente acusándote. Pero, querido hermano, por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y por medio de su gracia inmerecida, cuando nosotros vamos al juicio donde deberíamos recibir condenación, Jesucristo dice, un momentico. Y cuando nos presentan delante del juez y dicen, mire, este hombre es culpable, Jesucristo dice, ¿culpable de qué? Y cuando el fiscal del ministerio va a buscar todos los papeles y los documentos, no los encuentra.
¿Dónde está la acusación? Y ahí estaba un libelo, ahí estaban un archivo así de grueso que tú y yo teníamos de pecado, de justicia y de juicio para condenación nuestra. Pero en el momento en que el fiscal va a buscar dónde están las pruebas y dónde están los alegatos y dónde están todas las acusaciones, Jesucristo dice, no están. ¿Dónde están? Clavadas en la cruz del Calvario, donde yo morí por ti. Eso es lo que nos recuerda el Señor en este momento y en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Esa es nuestra esperanza. Por eso, al igual que en aquel tiempo de Colosenses, hoy el Señor nos dice, yo soy superior a todo. Yo morí por ti. Yo morí por tus pecados, por tu seguridad, para que tú no tengas temor. Para que seas librado del temor y del engaño. Queridos hermanos, hoy la palabra nos exhorta. Nos exhorta a tener cuidado con las falsas doctrinas, nos exhorta a tener cuidado con la idolatría y nos exhorta a mirar hacia esa estrella polar que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, mirando lo invisible. Hace unos días recordábamos la historia de Gedeón. Y si Gedeón en su momento no hubiese hecho lo que hizo, no hubiese quedado registrado luego de que él tiene una gran victoria, él hace un efod, él fabrica algo. Y luego las personas se fueron detrás de ese algo que ellos vieron, de ese algo que ellos podían ver, tocar y adorar. Y ese es el problema de nuestra naturaleza como seres humanos, queridos hermanos. Todos los días debemos ver al invisible. Todos los días debes buscar al invisible. No busques las cosas que se ven. Ni siquiera pongas tu mirada en el misionero, no pongas tu mirada en el pastor, no pongas tu mirada en el diácono, no pongas tu mirada en el evangelista, porque todos nosotros somos falibles, todos nosotros fallamos. El único que no falla, el único que vive y reina para siempre es Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el principio y el final. En Él no hay sombra de variación, dice la palabra. En Él debemos colocar nuestra mirada y Él es invisible. Es invisible precisamente para que nosotros no podamos caer en idolatría. Mira, hermanos, a mí me preocupa y tengo gran preocupación cuando yo veo incluso personas que dicen, mire, ese es el cuadro de Jesucristo y tienen la idea de un cuadro donde aparece una persona blanquita con un pelo largo. ¿Usted lo ha visto? Hermanos, ese no es Jesucristo. Esa es una representación que alguien hizo de su imaginación, de cómo él piensa que es Jesucristo. Pero nadie ha visto físicamente a Jesucristo en este tiempo para poder retratarlo. No quedó retratado, precisamente para evitar eso. El apóstol Pablo se los está recordando a los colosenses y hoy nos los recuerda a nosotros. Debemos ver al invisible. Diga conmigo, veamos al invisible. Dígalo más fuerte, veamos al invisible. ¿Y por qué? Para finalizar, recuerda, hermanos, Dios es real, Jesús es real y la buena noticia es que el Dios invisible se ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo, por medio de su muerte, que luego resucitó y que luego nos envió al Consolador. El Consolador hoy está contigo y conmigo para guiarnos y recordarnos todos los días que el temor no tiene acción sobre nosotros. El temor no tiene acción sobre tu vida. El temor no tiene acción sobre tu familia. El temor no tiene acción sobre nada de lo que Dios te ha dado. Así como lo dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A pesar de las situaciones, a pesar del coronavirus, a pesar de todo lo que está pasando, Jesucristo es superior. Hoy quiero que sigas viendo al invisible. Es lo que nos dice el Señor en esta mañana. En los momentos de prueba, no mires los problemas, mira a Jesucristo. En los momentos de adversidades, no mires las adversidades, mira a Jesucristo. Porque Cristo nos da vida, porque Cristo nos ha perdonado, porque su victoria es nuestra victoria. Querido hermano, su victoria es tu victoria. Su victoria es mi victoria. Yo quiero que lo digas en esta mañana fuerte, ya para terminar. Su victoria es mi victoria. Dilo más fuerte, su victoria es mi victoria. Hermano, yo quiero, allí donde estás, ponte en pie, porque quiero que podamos recordar este pasaje durante toda la semana. Que podamos entender que Él es la imagen del Dios invisible.
Él es la imagen del Dios invisible. Y yo quiero que me acompañes porque nosotros no necesitamos más. El mundo anda buscando respuestas a su vida. El mundo anda buscando las respuestas en las drogas, en el alcohol, en la economía, en el dinero, en la fama. Nosotros entendemos que lo único que nos basta y lo único que necesitamos es a Jesucristo, nuestro Salvador.